Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 18 de agosto. Hoy vamos a tener dos temas de mucha actualidad. Vamos a hablar en primer lugar, estamos como todos sabemos, camino al centenario de la victoria de la Guerra del Chaco. Entonces, como siempre, en Diálogo Franco tratamos de tocar, hoy vamos a hablar de los zapadores. Del zapadores del Comando de Ingeniería. Nos va a contar enseguida el ingeniero Roberto, conoce absolutamente todas las realidades del Comando de Ingeniería. Y en segundo lugar vamos a estar con el rally mundial que se va a correr este fin de mes en el departamento de Itapúa. Vamos a estar con Julio Alberto Esquef y con Gustavo Saba Rodríguez. Así que imperdible el programa de hoy. Le saludamos al general. Y eso va a continuar, general. Doctor, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, general? Muchas gracias, doctor, por la invitación para participar en este programa. Muchas gracias a C9N. Es un honor estar aquí con tan selecta audiencia. Y vayan mis saludos respetuosos a todos los ingenieros militares, a todos los zapadores que en estos momentos están asistiendo, para poder rememorar un poco algo de lo que fue nuestra historia, algo de lo que fue nuestro antepasado, algo que nos va a llevar a sentirnos orgullosos de lo que somos y también de lo que seremos. Tu apellido es un apellido muy... Tengo que comenzar con esto porque me toca muy en lo más íntimo. Yo me iba a rezar siempre junto al padre Aldo Trento, y tu papá vivía frente a la parroquia San Rafael. Así mismo, doctor, mis padres vivían enfrente a la parroquia San Rafael. No, yo me crié de joven allí, de joven ya, no de niño. Mi padre era militar, prácticamente pasé mi infancia entre Filadelfia, Pozo Colorado, Yabebirí. Ya después de joven recién pude afincarme en Asunción e intentar ser un asunceno. Y en ese momento en que yo iba a rezar, siempre nos saludábamos a las 5 de la mañana los días lunes. Iba a rezar los laudes con el padre Aldo, y en una de esas ocasiones fallece tu hermano. Y tuve una experiencia muy fuerte con tu papá, no del lugar ni del momento, pero yo hasta ahora siento muchísimo la muerte de tu hermano, sobre todo la forma en que falleció. Y tu papá me supo decir en privado muchísimas cosas que yo guardo desde lo más íntimo de mi corazón. Entonces, a tu familia, a vos, general Roberto Piñanes, mi respeto y mi consideración. Tanto vos como tu hermano eran, en ese momento en que se produce el fallecimiento, los más preparados dentro del arma de ingeniería para todo este tema de armar, desarmar bombas, etcétera, toda esta parte. Pero hoy vamos a ocupar no a Roberto el hermano ni a Roberto el hijo, sino a Roberto Piñanes, el ingeniero militar. ¿Por qué tiene tantos nombres? Chaflaneros, zapadores, ahora ingeniería. ¿Cuál es el origen del arma de ingeniería actual en realidad, general? Bueno, si vamos a pensar en el origen de la ingeniería, tenemos que remontarnos a la antigüedad. La antigüedad es más que nada una situación en la que se empieza a multiplicar el poder de combate vamos a decir, de los antiguos guerreros con su lanza, con su espada, con sus escudos. Entonces lo primero que pensaron es, bueno, vamos a fortificarnos. Con la idea de la fortificación nace lo que es la ingeniería militar, bajo diferentes nombres. Unos se fortifican, otros, ¿qué es lo que hacen? Directamente empiezan a inventar aparatos o diversos y complejos sistemas de poder vencer, para poder vencer esas fortificaciones. En lo que fue el desplazamiento, la primera idea de la ingeniería militar la tuvieron exactamente los romanos con sus vías. Todas las vías romanas fueron una idea del control militar de la antigua Roma y de sus provincias. Si nosotros nos retrotraemos a la historia dentro del país, en el Paraguay, la primera acción guerrera, vamos a decir que le cupo a los regimientos de caballería río arriba, río abajo, fue la reconquista del fuerte de Borbón, actualmente Fuerte Olimpo. Posteriormente, antes de la independencia, muy poco antes de la independencia,
tenemos una situación en la que en las batallas de Paraguarí y Tacuarí, Tacuarí sobre todas las cosas, Manuel Belgrano se atrinchera en la margen, vamos a decir, en la margen izquierda del Tacuarí. ¿Qué pasa? Ahí surge la primera acción de lo que sería la ingeniería militar, sin que exista todavía ingeniería militar. Llevan su ala izquierda 10 kilómetros para construir un puente que le permita un envolvimiento para poder atacar a las fuerzas de Belgrano, vamos a decir, por el hombro o por la parte de atrás. El héroe de esta acción lo constituyó el comandante Luis Caballero. ¿Quién era el comandante Luis Caballero? Era el padre de Pedro Juan Caballero. Claro. Pedro Juan Caballero, por supuesto, es tomateño. Claro. Toda la familia, como mi familia es tomateña. Ah, ustedes también son de Tomateño. Sí, somos cordilleranos, tomateños, ¿verdad? Nacido básicamente en la localidad de Aparipí. Yo conozco la casa donde nació Pedro Juan Caballero. La casa donde nació Pedro Juan Caballero y la localidad de Tobatí, donde está la gruta de la Virgen del Camino. Ojalá que se pueda recuperar eso para el Estado, digo yo, como ¿Cuál? Lo que era la propiedad de la familia Caballero. No, por supuesto. Pero la gruta del Camino, donde está la Virgen del Camino, fue el primer asiento del batallón de ingeniería número 5, capitán Pedro Juan Caballero, que se formó ahí. Ah, mira un poco. Y que mi tío abuelo, el coronel Luis Piñanes, fue el primer comandante del batallón de ingeniería número 5 para hacer la ruta Cacupeto-Guatí. Eso viene al margen, haciendo también honor a mi familia, ¿verdad? Claro, la tradición. Entonces esa fue la primera acción de la ingeniería militar. Fue heroico el trabajo porque Luis Caballero era un anciano, tenía más de 80 años, recibe la orden de realizar el trabajo y no descansó, no durmió, no comió durante 48 horas y finalizado el trabajo, hizo el puente, cruza el ejército paraguayo, le somete a Belgrano por la retaguardia y él muere en ese lugar. Sí, él murió, prácticamente vamos a decir, él murió prácticamente en su trabajo. Un sobreesfuerzo. Por un sobreesfuerzo físico. Sí, pero aguantó el señor. Sí. Posteriormente a eso, si vamos a hablar de la ingeniería, ya tenemos la era alopista. Con Carlos Antonio López, con la llegada de los primeros ingenieros, con los ingenieros ingleses contratados, con la conformación de los batallones, los famosos batallones 6 y 7 de chaflaneros, que realizaron las construcciones de la fundición de hierro de Bicuí, que hicieron las líneas telegráficas, que hicieron las vías férreas, hicieron la fortificación de Humaitá, y de ahí surge el nombre de chaflaneros. El chaflanero viene por el término chaflán. El chaflán es... el chaflán general. Ese se llama al rebaje metálico entre dos vías, de tal manera a que puedan coincidir. El ferrocarril, cuando está funcionando, no puede ir bacheando, no puede ir saltando de un lugar a otro. Entonces se tenía que hacer ese rebaje. De ahí surge el famoso chaflán. El que hacía el chaflán era una persona técnicamente más especializada que el resto de los trabajadores, por eso se le llamó los chaflaneros. Pero realmente ellos hicieron vía de tren, hicieron el tendido telegráfico, sí, la fortificación de Humaitá, la fundición de hierro de Bicuí y muchas horas también de fortificaciones, inclusive en la parte de Itapirú. También. Bueno, y ese nombre de chaflanero se utilizó en la guerra del 70. ¿Y dónde cambia el nombre zapadores? ¿Cuándo? El nombre zapadores, la primera vez que se utiliza formalmente fue en el año 1920, cuando el entonces capitán José Félix Estigarribia asume el comando de una compañía de zapadores que fue creado en Villa Ayes. Asume la compañía de zapadores y directamente de ahí pasa a hacer el camino Luque-San Bernardino. Ese mismo camino que hoy está muy turístico, está siendo muy utilizada, fue construida por la compañía de zapadores entre el año 1920 y 1922. Ese camino de tierra que existía antes. Ese camino de tierra fue hecho por la primera compañía de zapadores, que fue, o sea, el primer trabajo de la ingeniería militar paraguaya constituida como compañía de zapadores, hizo la ruta Luque-San Bernardino. Yo me recuerdo cuando comenzaba a hacer política, me iba en ese camino de tierra impresionante. Y hoy con el asfalto, ni qué decir cómo se llega a lo rápido, era increíble.
Sí, así mismo. Y Entonces Estigarribia fue el comandante de la primera compañía, no era compañía todavía de una unidad zapadores. creada, era una subunidad. Hay una Subunidad. diferencia entre las unidades y las subunidades, ¿verdad? Porque la primera unidad creada como unidad, o sea, con todas las prerrogativas de una unidad, es el RZ1, Regimiento de Zapadores número 1. RZ1. Sí. Un 12 de abril de 1930. General Elizardo Aquino. General Elizardo Aquino. 12. 12 de abril de 1930, que es la fecha de conmemoración del arma de ingeniería. Prácticamente en víspera de la guerra, ya entonces. Prácticamente en víspera de la guerra. Nosotros tenemos que entender que el punto de inflexión de lo que fue la preparación del país para la guerra del Chaco fue en 1924, con fecha julio de 1924. General, una pregunta antes, una curiosidad. Si se le da el nombre de Regimiento de Zapadores 1, Elizardo Aquino, ¿qué trabajo tuvo Elizardo Aquino en la guerra del 70 que le haya merecido que lleve la denominación de Regimiento de Zapadores? El general Elizardo Aquino prácticamente comandó y formó el cuerpo de chaflaneros en la guerra del 70. Claro. Entre sus obras más conocidas están la fundición de hierro de Ibicuí, que estuvo desde el comienzo hasta que comenzó a producir. Después fue comisionado a la construcción de la vía férrea entre Paraguarí y Pacaraí, Paraguarí. Pacaraí, Paraguarí, ¿verdad? Claro. Y de ahí se fue a la fortificación de Humaitá. Si bien la fortificación de Humaitá fue una idea general de ingenieros ingleses, entre ellos el ingeniero Thompson, de lo que estaba, ¿verdad? Vamos a decir, el ejecutor de la obra de fortificación de la fortaleza de Humaitá fue Elizardo Aquino. Entonces podemos... Por ese nombre se le da al Regimiento entonces, de Zapadores número 1. Elizardo Aquino fue una de las personas que más trabajó por la ingeniería militar paraguaya en la guerra del Chaco y es prácticamente el padre de la ingeniería militar paraguaya. Elizardo Aquino. Elizardo Aquino. Y el número 2 lleva el nombre del general Genes. El número 2 lleva el nombre del general Ignacio Genes. El general Ignacio Genes fue también un héroe de la guerra Del 70. del 70, conocido por su temeridad. Estuvo en el desembarco de los Lanchones, perdón, no en el desembarco de los Lanchones, estuvo en la... ¿Y la Boí? No, estuvo en la parte de los Lanchones. También se lo conoce como muchas proezas hasta que fue capturado en 1869, quedó preso en el Brasil, retornó al Paraguay en 1871 y después se le conoce una fecunda trayectoria política en la reconstrucción del país y llegó a comandar la jefatura de la policía, o lo que era el inicio de lo que fue nuestra Policía Nacional. Y el 3 lleva el nombre de Toribio Peralta. El 3, Zapadores 3 Toribio. Toribio Pereira. Toribio Pereira, perdón. El teniente primero Toribio Pereira. ¿Quién fue? Es el menos conocido. No fue muy conocido su actuación. Se presume que estaba en el RZ1 en la batalla de Boquerón. Falleció un 16 de septiembre. Él ya es héroe de la guerra del Chaco. Ya fue héroe de la guerra del Chaco. Falleció un 16 de septiembre de 1932 frente a las trincheras de Boquerón. Tengo entendido, así como hacen los relatos, que fue una persona muy querida, muy admirada y muy sentida por toda la tropa. Entonces, el comando Chaco, en la siguiente unidad que fue creada, pidió el nombre del teniente primero Toribio Pereira, que posteriormente pasó a llamarse general Elizardo Aquino, José Félix Cabrera. José Félix Cabrera. Que también es de la guerra del 70. No, José Félix Cabrera fue un héroe de la guerra del Chaco. Ah, guerra del Chaco. Sí, él fue compañero de José Félix Estigarribia de 1911 a 1913 en Chile. Sí, y fue el primer oficial en esa época que salió ya con la especialidad de zapador, ingeniero. Eso iba a preguntarte. Entonces, el primer zapador del Paraguay es Félix Cabrera. José Félix Cabrera, sí, señor. Y el cuarto Aquidabán, ¿verdad? Que es el nombre. El cuarto Aquidabán, que viene por el río epónimo de Aquidabán y Huí, ¿verdad? Donde fue martirizado Francisco Solano López.
Muy bien. Vamos a irnos ya a la guerra del Chaco después de estos consejos comerciales y nos gustaría que nos comente un poco todo el trabajo que se hizo gracias a los zapadores durante la batalla del 32 al 35. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. En este segundo bloque con el ingeniero Roberto Piñanes. General, estamos en la guerra del Chaco. ¿Qué rol fundamental tuvieron los zapadores? ¿Cómo podés resaltar el trabajo que hizo el regimiento de zapadores, digo mejor, durante la guerra del Chaco? Doctor, así como sos buen conocedor de la historia, ¿verdad? Sabés que hubo 4 regimientos de zapadores en la guerra del Chaco. El RZ-1, que fue creado el 12 ya te había mencionado, el 12 de abril de 1930. El RZ-2, Ignacio Genes, que fue creado en diciembre de 1932. El RZ-3 y el RZ-4, que fueron creados ya en 1934. A los zapadores, al Comando de Ingeniería, tiene 3 funciones fundamentales, que es la de combate, la de apoyo al combate primeramente, ¿verdad? Apoyo al combate y también hace servicios. Es una tropa que no descansa técnicamente. Las tropas de ingeniería, las tropas zapadores nunca pueden estar descansando. Tienen que estar siempre haciendo algún trabajo en beneficio de la fuerza. Pues llámese camino, llámese pista de aterrizaje, llámese fortificaciones. Dentro de los servicios, vamos a decir, captación de agua, cartografía también hacen, sí. Puentes y todo lo que confiere la movilidad a las tropas y la contramovilidad al enemigo. O sea, nosotros tenemos que procurar que nuestras tropas se muevan rápido y dificultar de sobremanera vamos a decir, la movilidad que pueda tener el enemigo. Facilitar a lo nuestro y destruir, obstaculizar al enemigo. Así mismo. A veces derribar puentes, caminos, etcétera. Claro, entonces muchas veces se le llama a los ingenieros el arma de los dioses, que tienen la capacidad de construir y que tienen la capacidad de destruir. O sea, de acuerdo a la misión que estamos teniendo. Correcto. El Regimiento de Zapadores número 1, ya te dije que fue creado, tuvo su primera misión en la ruta Luque-San Bernardino. Posteriormente a eso fue trasladado a Isla Poí, ya en 1931. En 1931 ya tuvo la misión de la fortificación de Isla Poí. La mentalidad vamos a decir, de la superioridad o del poder político, del poder militar en la época era la de crear una línea de defensa a orillas del río Paraguay para negar el acceso a los bolivianos al río. Entonces, el RZ-1 con el RI-4, que estaba asentado en Isla Poí en aquel entonces, toma la misión, se le asigna la misión de la fortificación de Isla Poí. Curupaytit. Sí, el RI-4 Curupaytit. Entonces ellos prácticamente se pasan trabajando, creando un sistema de fortificación de Isla Poí. Después, con los sucesos de Pitiantuta y posteriormente la marcha a Boquerón, el RZ-1 con el RI-4 toma la vanguardia con destino a Boquerón. Ellos tienen, en la madrugada del 10 de septiembre de 1932, se produce el bautismo de sangre del RZ-1. Ahí estuvo Basiliano Caballero Irala. Fue comandante de la que entonces Basiliano Caballero Irala. Posteriormente, eso fue en el camino Yucra-Boquerón. Ellos tenían la misión de interceptar y no permitir el acceso del enemigo en el camino Yucra-Boquerón. Posteriormente a eso, termina directamente la batalla de Boquerón. Rápidamente ya recibe una misión de apoyo del combate, que es la reconstitución del camino Yucra-Boquerón, bombardeado sin condiciones de transitabilidad. Entonces lo que hacen es reparación de ese camino. Posteriormente a eso siguen varias misiones que se le va dando al regimiento Zapadores, que en toda la contienda chaqueña derivó en un total de 30 asaltos y combates directos contra el enemigo. Importante. Sí, muy importante. Acuérdense, tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que el Valois fue condecorado en el campo de batalla cuando, vamos a decir, que fue la unidad más combativa. Adelante, Valois. Adelante, Valois. Y el RZ-1 no se quedó atrás.
Está por lastimosamente no es nuestro tema, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de Vasiliano Caballero Irala. El RZ1 fue el que cruzó el río Parapití, y ahí le tenemos a un señor Juan Carlos Arévalo, el apellido no recuerdo bien, que fue el primero en cruzar del RI-14 y del RZ1, que estaba a cargo de Vasiliano Caballero Irala, destacamento Caballero Irala. Sí, el destacamento Caballero Irala estuvo. Claro, estuvo en... fue el que cruzó. Ahora, general, volviendo a nuestro tema. Sí. Entonces, se dice que los bolivianos, hay un libro muy lindo de Alfredo Seifelher que dice que los bolivianos construyeron aproximadamente entre 5 a 6 mil kilómetros de camino. No es lo mismo el camino de antes de la guerra que los caminos de ahora, ¿verdad? A poner en condiciones. ¿Cuál es la diferencia primero entre picada y camino? Y en segundo lugar, si vos tenés más o menos dimensionado la cantidad de camino que construyó el regimiento de zapadores. Bueno, primeramente la diferencia entre un camino y una picada, ¿verdad? Sí. Para los parámetros de la época. Las picadas eran aberturas en el monte para permitir primeramente el traslado de tropas para maniobras. Se hacían las maniobras, ¿verdad? Los envolvimientos, los desbordamientos o el cruce de ciertas unidades. Entonces se hacían las picadas para permitir a la tropa poder desplazarse tranquilamente por el monte. Esas picadas podían aumentarse en su tamaño. Entonces se hacía una picada camionable, pero de una sola vía. Ya era difícil cruzarse dos vehículos, entonces permitía en un solo... Una picada es para uso humano, para uso de tropa, sí, y eventualmente para un vehículo. Picadas camionables, ¿verdad? Para un solo vehículo. Okay. Bueno, las rutas en aquel entonces ya estaban, vamos a decir, ya había un diseño estándar para las rutas que era una corona de 6 metros, con un pequeño terraplén y con cunetas. Ya... ¿Cómo hacían eso si no había máquina? Bueno, hasta el camino Boquerón-Yucra, todo era a mano. A mano. A mano. Se usaba, por eso viene el tema de zapadores. Elementos de zapa, pico, pala, azada, carretilla, todos son los elementos de zapa. Por eso se le llama zapador, que usa el elemento de zapa. La compactación se hacía con los barriles que ya no, por alguna razón ya no estaban más sirviendo ni para agua ni para combustible, entonces se los rellenaba de arena y se los hacía rodar por el camino, y la parte más difícil se la hacía con pisón de mano, o sea, hace compactación con pisón de mano. Entonces esa es la característica que se utilizaba para hacer, esa era lo que se utilizaba para poder hacer las rutas. ¿Verdad? Las picadas eran normalmente casi para ser utilizadas para una operación, una sola vez, una tropa que pasa, un grupo de camiones que pasa, y ahí se dejaba, por eso se le llamaba picadas. Y bueno, los bolivianos, conforme ese libro que ya había mencionado, que ya leí en alguna oportunidad, sí, posiblemente tengan un registro entre 5 y 6 mil kilómetros de camino. Nosotros tenemos que hacer una valoración de aquella época. ¿Cuál era la valoración de aquella época? Primeramente, en el concepto militar y en el concepto político estaba como te había mencionado anteriormente, estaba la defensa a caballo del río Paraguay, para negar, ¿verdad? Entonces no había una conciencia de penetración del Chaco paraguayo, no había una conciencia de decir, esto es nuestro, tenemos que ocupar. En primer lugar. En segundo lugar, la poca penetración que se hizo en el Chaco paraguayo estaba dada por las empresas tanineras. Estamos hablando de Casado, Puerto Casado, que tenía una vía de ferrocarril que entraba hasta Punta Rieles, que creo que son algo así como 135 kilómetros aproximadamente. Después está Puerto Sastre, Puerto Guaraní. Y hay un cuarto, o sea, teníamos nosotros 4 vías de penetración dentro del... ¿Cómo se llama donde fue el Día de la Amistad? La flauta. Donde se creó el Día de la Amistad. Pinasco. Puerto Pinasco, sí señor. En Puerto Pinasco. Entonces teníamos 4 vías de ferrocarril que hacían una pequeña penetración. El más profundo de ellos era... Teníamos 4 vías de ferrocarril nosotros. El más largo de todo era el de Casado. Sí, de trocha pequeña. Eran ferrocarriles de trocha pequeña, sí, destinados exclusivamente para trabajo. Sí. Bueno, entonces se utilizaban esas vías.
Después de la deflagración del conflicto, ¿qué pasó? Muy pocos caminos se tuvo que hacer porque las tropas paraguayas utilizaban los caminos que habían hecho los bolivianos, Claro. mejorándolos de alguna forma, haciéndolos más transitables, Claro. etcétera, etcétera. Pero ya teníamos nosotros los caminos de penetración de Bolivia, ¿verdad? Que salían, la mayoría de ellos salían de Villamontes y Claro. estaban en 3 ejes, ¿verdad? Estaba un eje que se dirigía hacia Bahía Negra, otro eje que se dirigía un poco más abajo hacia la zona de Concepción, ¿verdad? Y otro eje que iba a caballo del Pilcomayo. Entonces eran las tres líneas de penetración boliviana que ellos sí venían haciendo rutas y fundando fortines, lo cual no ocurrió con Paraguay hasta que se dio cuenta de que tenía que ocupar territorialmente el Chaco. Aún así, en 1924, volviendo a esa misma fecha, los registros nos indican que teníamos 130 jefes y oficiales y mi memoria no me falla, son 2.831 soldados, tropas, suboficiales y soldados. Imagínate en 1924 con esa cantidad de militares. Anémico. 130 jefes y oficiales, 2.831, vamos a decir, soldados y suboficiales. También los registros nos indican que teníamos 4.000 fusiles y 26 ametralladoras. No teníamos condiciones de ejecutar una acción de penetración en el Chaco de tal manera a ir ocupando los fortines como corresponden. Ese también es un juicio de valor de aquella época. Estábamos diezmados por la cantidad de guerras civiles, por la intolerancia entre los paraguayos, Cierto. que casi perdimos Es cierto. una gran parte de nuestro territorio. Cada guerra, cada revolución interna significaba un ingreso importante de bolivianos al Chaco paraguayo. Y el tema de la provisión de agua, general. El tema de la provisión de agua, hay que hacer honor a nuestros héroes desconocidos. ¿Quiénes son nuestros héroes desconocidos? Teníamos el servicio de abastecimiento de agua y teníamos el servicio de cartografía de las Fuerzas Armadas del Ejército. El servicio de abastecimiento de agua, la verdad que fue un francés, Léon Fragnau, que estuvo trabajando en la Argentina, después fue contratado por el ejército paraguayo, hizo más de 60 pozos dentro del área de operaciones del Chaco. Prácticamente es el que, vamos a decir, consiguió que en muchas de las operaciones, en muchas de las batallas, nuestros soldados no mueran de sed. Posteriormente se lo ascendió a mayor honoris causa. Hay que reconocerlo, es más, Sí, realmente muy poco valorado. Y adoptó la ciudadanía paraguaya hasta su fallecimiento en el hospital militar en 1965, son los registros que nosotros tenemos. Léon Fragnau y los captadores. Creo que tiene descendientes. Yo mentiría si te digo que Creo que tiene descendientes acá en el Paraguay. Valdría la pena reconocerlo. Y el otro grupo de nuestros héroes anónimos serían los cartógrafos. El servicio cartográfico no estaba, vamos a decir, desarrollado en ese momento. No teníamos cartografía del Chaco. Teníamos una pequeña cartografía que hicieron Los rusos. los rusos que habían llegado, empezaron a hacer levantamientos cartográficos y topográficos de la región que nosotros podíamos Ellos, controlar. la laguna Pitiantuta, ellos son los que ubican, ¿verdad? Por primera vez. Así mismo, era la región que nosotros podíamos, vamos a decir, que podíamos controlar. Fuera de esa región que no podíamos controlar, donde estaban las tropas bolivianas, no teníamos absolutamente ninguna referencia, ninguna cartografía. Todo eso se fue sumando a través de las batallas, consiguiendo capturar documentos a través de prisioneros de guerra que pudimos descifrar. Inclusive la red de Camino de Bolivia fue casi muy difícil de poder descifrar cómo estaba conformado, porque ellos tenían como los 3 ejes principales, después tenían una nomenclatura y una denominación a sus redes de caminos más pequeñas. Interesante. Tenemos que ir a un corte, el último, y a la vuelta regresamos. Me gustaría en esta última parte general abordar un tema que creo que le va a interesar a todos los televidentes de Diálogo Franco, que guarda relación un poco con la manera, la forma en que el grupo de zapadores se va convirtiendo en infante. Hay una transformación
y van ganando terreno, como ya dijiste, participaron en más de 30 asaltos. Esta parte de los zapadores convertidos en infantes, donde dejan la pala, la azada, la pica y se agarra, empuña el fusil, ¿en qué momento se produce esa formación? A la huevo el zapador se convirtió en infante. El zapador nunca dejó de ser infante. Solamente coloca el fusil a la bandolera para poder realizar los trabajos que le corresponden para poder dar movilidad. ¿Qué quiere decir bandolera? Colocar cruzado. Ah, ok. Entonces... ¿Viste si me forita? No, pero vos puedes tener que explicarle a la audiencia. Entonces el ingeniero, mientras está trabajando, está todavía armado y equipado. Nunca deja de estar armado y equipado, siempre en condiciones de estar listo en combate. Normalmente siempre se utilizan las tropas de ingeniería en dos situaciones, en combate y apoyo al combate, ¿verdad? Dentro ya te hablé lo que es el apoyo al combate, pero normalmente las tropas de ingeniería siempre van a la vanguardia, de las operaciones ofensivas. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos ingeniería, el enemigo también tiene ingeniería. Claro. Puede dejar obstáculos, puede dejar minas, puede dejar trampas, puede dejar explosivos. Entonces son los ingenieros los que van a la cabeza para desactivando, desarmando y dando la posibilidad a las tropas que puedan movilizarse rápido. Eso no está libre de refriegas. O sea, todos los obstáculos están siendo cubiertos por fuego. Si volvemos al tema del regimiento de zapadores número 1, ¿verdad? Participó en la batalla de Boquerón, contuvo el camino Yucra-Boquerón. Posteriormente a eso, hizo el mejoramiento y la reparación del mismo camino de Boquerón a Yucra. Recién en noviembre de 1932 se desplaza hacia Saavedra y Aliguatá para tomar contacto con el enemigo y participar de la batalla de Aliguatá. Y tenía como Centeno. Sí, conocido como Centeno, ¿verdad? Entonces, también tuvo la misión con otras unidades de conformar la zona defensiva del Río Verde, no permitir el paso del enemigo del Río Verde. Estábamos en un periodo de ofensiva boliviana. Sí, te imaginas, llegaban hasta Nanagua. Sí. A Mariscal López llegaron incluso. Totalmente. En el periodo de enero de 1932 a octubre de 1934, ¿qué sucede? Se produce trabajo en el camino Platanillos, de Matei, Rodríguez y Prat Gil. También se hacen pistas de aviaciones, se hace la picada Lóbrego, la famosa picada Lóbrego. Para desesperación. Sí, es 55 kilómetros. La picada Sargento Monjes también se hace. General, tenemos que irnos, pero jamás me perdonaría tenerte acá y que vos como ingeniero no compartas lo que el regimiento de zapadores número 1 hizo al cruzar el río Parapití. Un ingeniero fue el que tuvo la satisfacción de cruzar por primera vez el Parapití. ¿Cuál fue la reflexión, sobre todo de Basiliano Caballero Irala? Que paréntesis, agradezco este libro que nos estaba obsequiando, la verdad que no tenía, sobre Basiliano Caballero Irala. Ingeniero regimiento de zapadores fue el que cruzó el río Parapití. La primera unidad que cruzó el Parapití fue, vamos a decir, el regimiento de zapadores número 1, justamente por su función. Con el RI-14. Con el RI-14, justamente por su función de ingeniería. Siempre tiene que pasar para ver que realmente haya condiciones que la tropa pueda seguir pasando. ¿Y qué sensación te provoca cuando siempre reclamábamos nosotros llegar al Parapití y finalmente se llega y fue un ingeniero el que llegó? La verdad, podría ser diplomático y decir, mira, es un orgullo para todos nosotros. Háblame como un ingeniero, como un militar, ingeniero y la satisfacción. Como a todos nosotros nos provoca una frustración el haber perdido tantas vidas y tener que entregar otra vez parte de nuestra heredad y nuestro territorio nacional por una cuestión diplomática, por una cuestión de negociación. Pero es algo muy personal, ¿verdad? No estoy hablando como Roberto Piñanes, no estoy hablando en nombre ni representación de ningún estamento. No, está bien. Justamente lo que quería era tu reflexión, ¿verdad? Sí. Sobre todo el hecho de haber cruzado el Parapití, que era el objetivo. El Parapití podríamos haber asegurado. Se llegó incluso llegaron hasta una comunidad que está un poquito más allá, hasta Charagua. Hasta Charagua. Pero en la primera parte había una imagen que se llama la pirámide de las fuerzas terrestres.
Ese es muy importante para toda persona que estudia un operativo militar. En la pirámide de las fuerzas terrestres, allá abajo está lo que se llama logística. Sí. Entonces nosotros alargamos nuestra línea de logística. La misma cosa le pasó a Hitler en Napoleón. Stalingrado, le pasó a Napoleón. Sí. Entonces cuando alargaron sus líneas logísticas, Se vuelve más complicado. se vuelve complicado, se desabasteció a nuestra fuerza y con todo eso tuvimos que, vamos a decir, tuvimos que retroceder para poder ser mejor abastecidos. Entonces, si nosotros miramos, ¿verdad?, el primer escalón es logística. El que no tiene logística no tiene nada. El segundo escalón para una fuerza terrestre es movilidad y contramovilidad, que es la ingeniería. Una fuerza terrestre sin ingeniería difícilmente pueda moverse, ¿verdad? Después tenemos comando, control y comunicaciones, que es muy importante para poder entender que cuando llegamos a Charagua perdimos la logística, Claro. perdimos comando, control y comunicaciones, teníamos tropa de ingeniería, pero con elementos de zapa de mano. Claro. Solo eso. Pues Entonces, estábamos más a 1.200 kilómetros de Asunción. 200 kilómetros de extensión de la línea logística, que ya era difícil toda esa situación. Entonces, eso tenemos nosotros que entender, que es difícil mantener un operativo militar, y para los bolivianos era más fácil, se estaban Claro, acercando cada vez claro. más a su base logística. Para Exacto. ellos era más fácil todo. General, te agradezco por estos minutos para con diálogo franco, muy amable. Se enteró la gente de Indega que tomaba el mate cocido, entonces un juego de 8 hierbas, todo de los afamados productos Indega, un obsequio para vos y para tu familia. Muchas gracias, Gracias por doctor. tu participación, general. Muchas gracias a doctor Federico Franco por su participación. Se te olvidó decir que compartimos mucho allá en Irendahue. Sí, señor. El ingeniero Alejandrino Garay, ¿verdad? Cuando tuviste que probar la pista de aviación, ¿verdad? Que Claro. ni yo sabía que iba a funcionar, pero aterrizaste y saliste bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué es esto que me trae acá? Bueno, el libro Nuestros zapadores en la guerra del Chaco, fue, vamos a decir, reimpreso gracias a la autorización de los familiares de Basiliano Caballero Irala. Es propiedad del Comando de Ingeniería, y fue también reimpreso por, vamos a decir, una donación Presidente del Guasmosi. ingeniero Juan Carlos Guasmosi, que, vamos a decir, nos donó esos libros del Comando de Ingeniería con la única condición de no venderlo. Entonces es un obsequio de parte Gracias. del Comando de Ingeniería del Muchas Ejército. gracias. ¿Y esto qué es? Y esto es... Esto podemos dejar. Bueno, esto es el mapa de la guerra Guazú y el mapa de la guerra del Chaco. Ah, qué belleza. Con las campañas de la guerra Guazú y con las campañas de la guerra del Chaco. Estos son mapas totalmente digitales que produce la Dirección de Servicio Geográfico Militar Ah, la en fuente. apoyo a nuestra historia, en apoyo a nuestra cultura. Yo que le agradezcan por el coronel, che. Muchas gracias. El director de Servicio Geográfico Militar, el coronel Adolfo Fleita, hace llegar esta Muchas gracias, presente. coronel Freitas. Y el comandante del Comando de Ingeniería, el general Esteban Rodríguez, también le hace llegar el libro, Comandante del Cominge. el comandante del Cominge. Gracias, mi general. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchas Muy gracias por amable. su... Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta todo lo que querés saber con respecto al Rally Mundial. Se va a correr aquí en Paraguay, departamento de Itapúa. Consejos comerciales, Tito nos va a contar dónde se le puede ver. Va a haber una clasificación en el autódromo, ya va a ser directo. Cómo la gente que está prendida a Diálogo Franco puede ir a Encarnación y dónde podrá ver la competencia. Impresionante todo lo que se dice acá en el corte. Una lástima que no podemos informar. Bueno, a ver, Tito, que la gente que nos está viendo acá de Asunción, área metropolitana, Paraguarí, Misiones, Alto Paraná, quiere irse a Caguazú. ¿Dónde va a poder ir? ¿Cómo va a poder seguir la carrera mundial de rally en Itapúa este fin de mes? Bueno, yo le recomendaría que se amiguen con la página de la Senatur. La Senatur tiene un trabajo muy grande en toda la organización porque hace a toda la capacidad hotelera y de gente que va a recibir a todos los visitantes, ¿verdad? Esta es una competencia que está programada a realizarse del 28 al 31 de agosto. El 28 es una fecha especial porque se va a hacer el checkdown, que es una prueba en la tarde de ese jueves,
que van a ser los pilotos opcionalmente para establecer los mejores tiempos. Y 28 es jueves. El jueves. A las 7 de la tarde se va a hacer la largada simbólica en el Zambódromo de la ciudad de Encarnación, que va a haber muchísima gente. Va a ser, vos sabés que es un escenario muy bien montado, donde la gente va a poder estar muy de cerca con todos los corredores. Yo creo que está preparado también un evento muy lindo para dar inicio a lo que va a ser el Rally Mundial del Paraguay. Y el viernes ya se empieza a correr los tramos que se corren en Cambretá, Villa de Rosario y 2 entradas prácticamente. Hay un tercer prime. Son 3 prime el viernes y 2 entradas al autódromo que está en Capitán Miranda. Eso es el día viernes. El sábado se va a correr más en la zona de Carmen del Paraná, Artigas, Fram. Y hay 2 prime en Carmen y uno más van a correr en el de Artigas y Fram, con una entrada al autódromo de Capitán Miranda. Y el domingo está programada ya la carrera más hacia Colonias Unidas, van a largar en Fordií, allá en la zona de acá Carayá, arriba de Bellavista, terminan en Bellavista, Jovenau corren un poco más hacia Trinidad y termina, después de hacer 2 vueltas, ese mismo trazado, termina en un último prime que tiene puntaje especial en la zona de Trinidad, donde también se va a realizar la entrega de premios con un fondo de las reducciones jesuíticas que realmente va a ser un espectáculo único de mostrar. Otra cosa que te puedo contar, Federico, y que la gente sabe, pero es bueno recalcar, este evento va a ser visto por 182 países. De la competencia mundial del Rally Paraguay 2025. Diferentes hierbas, pantano, menta boldo, cuña guapa. Dale por tu mamá uno de estos, por favor, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias, éxito. muchas gracias. Tito, lo mismo para vos. Federico. Gracias por venir, yo sé que estás viniendo de Encarnación. Un gustazo estar acá contigo y te agradezco. Te felicito por lo que haces en este hermoso programa. Gracias, Tito. Muchas gracias. Gustavo, Tito, muchas gracias. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.